Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Guatemala. Viernes de silencio electoral de cara a los megacomicios de este domingo. 22 binomios con solo matices de diferencia compiten por primera vuelta por la presidencia. Les presentamos a los favoritos y veremos si sus propuestas se traducen en soluciones a los problemas más apremiantes del pueblo guatemalteco. En Noticia Argentina, candente jornada política ante el inminente cierre de inscripciones de precandidaturas. La atención se centra sin duda durante todo el día en los presidenciables. Esta noche se confirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato de la coalición oficial Unidos por la Patria. En la oposición, la sorpresa es el candidato a vicepresidente. Se trata del gobernador que reprime la movilización social en Jujuy con la fórmula que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos esta radiografía, la analizamos. En Noticia Colombia, semana pasada por retrocesos y avances para el gobierno. La reforma laboral prometida por el Ejecutivo se hundió en el Congreso por estrategias de la oposición. Sin embargo, fue aprobado el presupuesto más alto en 20 años para la educación. El presidente Petro denuncia desde Europa un golpe blando en su contra. Lo analizamos. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala, de cara a las elecciones presidenciales y generales, 9,3 millones de personas, de hombres y mujeres, acudirán a las urnas el próximo domingo. De 22 binomios presidenciales, 3 candidatos puntean como favoritos según las encuestas nacionales hasta las más recientes. Vamos a ver de quiénes se trata y qué proponen para el país. Comenzamos con la ex primera dama de la Nación, Sandra Torres, quien aspira a la presidencia bajo su movimiento Unidad Nacional de la Esperanza. Vamos a ver. Con una carrera política expuesta siempre en los medios nacionales, Sandra Julieta Torres Casanova será candidata presidencial del partido centrista Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, acompañada por Romeo Guerra para la vicepresidencia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de San Carlos y máster en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar. La trayectoria política de Torres inició en 2003, cuando fundó el partido Unidad Nacional de la Esperanza, con el que apoyó a su ex esposo, Álvaro Colón, a llegar a la presidencia en 2008. Torres ha buscado la presidencia en 3 ocasiones. Su primer intento fue en 2011. En ese entonces, la Corte de Constitucionalidad rechazó su postulación bajo el artículo 186, el cual prohíbe la candidatura de los parientes del presidente de turno. En 2015, divorciada de Colón, quedó en segundo lugar ante el humorista Jimmy Morales. Ese año, en el que fue acusada de financiamiento electoral ilícito por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Posteriormente, fue absuelta por la Fiscalía General. En 2019, participó nuevamente en la contienda electoral, donde perdió ante el ahora presidente Alejandro Giammattei. En este nuevo intento por llegar al primer cargo del país, Sandra Torres sostiene que su plan de gobierno busca el progreso y bienestar social de los ciudadanos, principalmente en materia de salud, alimentación, seguridad y migración. Tras alcanzar un tercer lugar en la contienda electoral de 2019, el exfuncionario de la Organización de Naciones Unidas, el diplomático Edmond Mulet, aspira de nuevo a la presidencia. Vamos a ver de quién se trata. Con un largo historial diplomático, el candidato del partido centro-derechista Cabal, Edmond Mulet,
Ocupó puestos de gran relevancia en la política guatemalteca. Pasó de la presidencia del Congreso en 1992 a la Embajada de Guatemala en Estados Unidos para 1993. Posteriormente, en 2006, fue jefe de la Misión de Estabilización de Haití de la ONU. Años más tarde, en 2015, en la misma organización ocupó el cargo de jefe de gabinete de la Secretaría General. Sin embargo, durante esta trayectoria se ha visto salpicado por escándalos que vinculan a su entorno más íntimo. Pero la acusación más grave es la de su participación en una red de adopciones ilegales para trasladar niños y niñas guatemaltecas al extranjero en los años 80, mismo periodo en el que 35,000 infantes fueron dados en adopción, la gran mayoría bajo estructuras criminales. Durante su campaña presidencial, Mulet ha sido cuestionado por calificar a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, como parte del pasado. Dicha institución de la ONU, hasta su expulsión, fue protagonista en el desmantelamiento de redes de corrupción al más alto nivel, que llevaron a un presidente tras las rejas. No obstante, Mulet propone en su plan de gobierno la lucha contra la corrupción. Asimismo, promete mejoras en el área educativa, entre ellas la implementación de tablets digitales para estudiantes del sistema público. Otros candidatos presidenciales han acusado públicamente a Mulet de negociar con el actual presidente Alejandro Giammattei para alcanzar la victoria en la contienda electoral. Entre estos 3 lugares, algunos de ellos, según las encuestas, reiteramos, más recientes, dos de ellos exactamente pasarán a segunda vuelta presidencial, a menos de que se obtenga la mayoría, de acuerdo a la Constitución, en primera vuelta el próximo domingo. Uno de ellos es entonces Suri Ríos, exdiputada, hija del dictador Efraín Ríos Montt, aspira a la presidencia, pese a contradecir el artículo 186 de la Constitución. El mismo prohíbe a los familiares de los golpistas gobernar el país. Vamos a ver de quién se trata. La trayectoria política de la candidata presidencial de la coalición conservadora, Valor Unionista, ha sido manchada por el legado de su padre. El general Efraín Ríos Montt fue declarado por genocidio y delitos de lesa humanidad tras el golpe de Estado que lo llevó al poder en 1982, sentencia que fue anulada por la Corte Constitucional bajo el mandato de la extrema derecha en 2013, al alegar un error de procedimiento. Suri Ríos fue diputada del Congreso desde 1996, durante 4 periodos legislativos consecutivos, tiempo durante el cual asomó su intención de aspirar a la presidencia. Sin embargo, su candidatura había sido rechazada en varias ocasiones por el Tribunal Supremo. La decisión se basó en el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe a los familiares de los golpistas aspirar a gobernar el país. En 2015 esto cambió. La postulación de Ríos fue amparada y validada por la misma Corte Suprema, quedando en quinto lugar con el 5,89% de los votos en los comicios de ese año. Para esta contienda, Ríos propuso un plan de gobierno que, según el documento, se basa en la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta figura política también promete soluciones en materia económica y social, acompañada de Héctor Cifuentes, con quien conformaría el binomio presidencial. Mientras tanto, familiares de las víctimas rechazan y cuestionan la participación de Ríos en los comicios, pues alegan que ofende la dignidad y memoria de los fallecidos y de quienes buscan justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas al mando de su padre. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Rosalina Tuyuk Velázquez. Ella es activista de derechos humanos guatemalteca, exdiputada del Congreso en 1995. Nos acompaña desde Guatemala. Rosalina, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches. Gracias por darnos esta oportunidad y un saludo fraternal a todos los que nos escuchan por esta vía. Muchísimas gracias, Rosalina. Para usted en particular, ¿qué significa este proceso electoral? Este que viene el próximo domingo, reiteramos, se elige presidente, vicepresidente, Congreso, cargos locales. Sin duda son unas mega elecciones para su país. Bueno, tiene un significado, puesto que lamentablemente al llegar pues en esta candidatura una hija de un genocida, un golpista militar, pero también donde varios de los candidatos presidenciables
son acusados de corrupción. Entonces, yo diría que no hubo ley que se respetó, se violó la Constitución Política de la República y creo que lo más importante de estas elecciones es que ojalá la gente tome conciencia de que el voto en esta ocasión debe prevalecer un voto de conciencia, un voto por la memoria, pero también un voto desde la historia del colonialismo para los pueblos indígenas, porque en más de 200 años que se instituyeron las leyes, las normas, los procedimientos, siempre nos han gobernado los mismos, quizá con distintos colores, distintos nombres, pero en realidad han sido el mismo poder político, económico, militar y a veces religioso, quienes se han turnado para dirigir el país, pero no bajo una dirección con enfoque humano, con enfoque social, con enfoque también multicultural, como lo hemos demandado los pueblos indígenas. También para nosotras y nosotros como víctimas, pues es indignante ver todo este proceso, uno más, que seguramente no va a traer mejores condiciones, pero también tenemos que iniciar este proceso donde debe cambiar esta situación. Vamos con la esperanza de que ojalá no llegue principalmente todos los presidenciables que está manchado con sangre su trayectoria, pero también está manchado con robos millonarios que le han saqueado al Estado, y con esto ha negado salud, educación y también evitar la migración. Yo creo que tenemos que tomar esa conciencia y hemos trabajado, ¿verdad?, desde las mujeres, desde las familias víctimas, sobrevivientes de ese genocidio, para por lo menos que sea un voto con libertad, un voto también con memoria e historia. Sí, Rosalina, la he escuchado atentamente, y lo que estamos observando en este abanico de candidatos y candidatas a la presidencia, 22 en total, algunos tienen unos matices que los diferencian tal vez algunos de los otros, pero la verdad es que muy poco. Así que cuando usted nos habla del voto de conciencia, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Por quién votar o cómo votar? ¿Cuál es el llamado que ustedes han hecho en ese sentido? Sí, nosotros hemos hecho el llamado por lo menos a votar por los partidos de izquierda que tenemos. Lamentablemente no hubo posibilidad de unidad de todos ellos, pero que tenemos ahora sí por quién votar. Entonces, ojalá pues ese voto de conciencia pues esté dirigido para estos partidos. Habemos muchas organizaciones del movimiento social, donde estamos las mujeres, las víctimas, donde también están algunos entes religiosos, estudiantes, quienes impulsamos y hemos apoyado a la coalición de WINAC y URNG. Sabemos que hay otros hermanos que también están en esta competencia
para las elecciones. Sin embargo, pues algunos pues vamos directo apoyando esta coalición, principalmente porque vemos también, aunque en el camino se quedó uno de las hermanas indígenas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, pero el sistema así funciona, ¿verdad? Y los que han logrado entrar, es muy importante que el voto esté dirigido no al voto nulo, no al voto en blanco, no al abstencionismo, porque estos tres elementos hacen a que siempre los partidos que han robado, que han mentido, los partidos también que se han adueñado a veces de los momentos coyunturales. Por ejemplo, uno de los partidos pues que impulsa a Edmond Mulet estuvo en el tiempo de la guerra con la captura de miles y de miles de niñas y niños que se dio, pues fueron dados en adopción. Para nosotros, esa adopción de niñas y de niños es una alta violación a los derechos humanos que se dio durante el conflicto armado, pero también... Lina, permíteme aquí plantear un paréntesis. Sí, aquí un paréntesis con respecto a este hecho tan dramático, tan doloroso, porque no hay una cifra exacta de cuántos niños y niñas fueron dadas en adopción, porque salieron además con muy poca documentación a otras partes del mundo. ¿Hay algún trabajo por la recuperación de la identidad de estos niños y niñas hoy en día, Rosalina? Sí, afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón que sí, muchos de los niños que el ejército capturó en las comunidades, pues las dieron en adopción, y fue como un contubernio entre el gobierno en ese entonces, más el ejército y los centros principalmente donde centros de guardería, así los llamaron. Sin embargo, sabíamos que muchos de esas niñas y niños fueron dados ilegalmente en adopción. Entonces, no, para nosotros es como un delito de lesa humanidad, porque hay tantas familias que siguen buscando a sus hijas y a sus hijos. Afortunadamente también la tecnología ha ayudado para hacer todos los análisis de ADN, pero también muchos de estos ahora ya jóvenes o ya adultos fuera del país han tomado también las propias iniciativas por venir a Guatemala y buscar principalmente sus raíces culturales. Y siempre dentro de los pueblos indígenas decimos, donde está nuestro ombligo, la madre tierra nos llama. Entonces seguramente el ombligo de muchas de ellas y de ellos es que ha hecho que han tomado ese camino de investigar sus raíces, su historia y de dónde vienen. Y por eso es que ahora hay algunos que ya se han podido reencontrar con sus familias que están aquí en Guatemala, y eso ha sido positivo. Aunque Edmond Mulet dice, bueno, fueron solo 4 o 5 niños, pero con solo un caso, eso es condenable. Y lamentablemente, cuando no hay justicia, pues debieron de ser investigados esos responsables, porque seguramente hubieron abogados, hubieron también funcionarios públicos, y hubo también una complicidad de mucha gente para poder hacer este daño que nunca la historia podrá reparar, la pérdida de todo niño o niña durante la guerra.
arrebatar los niños y las niñas de sus familias de esta manera cruel. Evidentemente es un hecho que no debe quedar en la impunidad. Gracias por este paréntesis en el marco de un contexto electoral, Rosalina, pero era muy importante saber qué pasa ahora que usted planteaba el tema. Por último, usted nos estaba diciendo que ni llamado al voto en blanco ni llamado al voto nulo. Sin embargo, habíamos visto que algunos sectores de la izquierda sí lo estaban haciendo, llamando, teniendo en cuenta que estas 22 candidaturas para la primera vuelta presidencial no ofrecen las soluciones ni entienden las necesidades básicas de un pueblo que sufre tanto. Así que en este contexto, su mensaje para toda la población, que en este caso son más de 9 millones de personas que se van a ir a las urnas en un momento además extremadamente complejo para el país, donde además se ha denunciado que por parte del presidente Jan Matei se tiene cooptado a las otras instituciones del Estado. Sí, efectivamente, yo y muchos de nosotros somos respetuosos de esa posición, pero sí creemos que esas 3 formas de voto nulo, voto en blanco o abstencionismo solo le va a dar razón a esos partidos de derecha, centro derecha o derecha extrema para seguir manipulando y cooptando a las instituciones del Estado bajo sus intereses personales. Entonces, y también el voto nulo no nos va a ayudar para nada, porque al final, aunque con pocos votos para el partido ganador o el presidenciable o la presidenciable, de todos modos, si el voto nulo fuera mayor, se puede repetir las elecciones, pero con los mismos personajes, los mismos partidos. Entonces, no nos va a ayudar a mejorar el mecanismo. Simplemente van a ser las mismas personas. Entonces, por eso es que nosotros sí vamos en contra de eso y hemos hecho ese llamado público, ese llamado también en las comunidades a que su voto lo ejerce con libertad, lo ejerce también bajo esa conciencia histórica donde hoy por hoy ya no debemos vender nuestro voto. Lo único que no podríamos vender en estas elecciones, la gente que está organizada, la gente consciente, la gente que todavía tenemos memoria e historia, es que debemos acudir y no dejar este momento histórico. Ahora sí, no tenemos que pensar en que vamos a votar por el menos peor, porque hay partidos que han luchado en defensa de la vida, de los derechos humanos y principalmente la defensa de la tierra y el territorio. Y así es que si la democracia en esta contienda electoral reafirma los procedimientos que siempre se ha utilizado en la manipulación, en la compra de voluntades, por lo menos debemos de pensar que tenemos dignidad y la dignidad no se vende, la dignidad no se regala. Entonces hemos también como tomado todo ese mensaje de alguien que ha dicho, si compra el voto, no merece nuestro voto. Muchísimas gracias, Rosalina. Palabras sabias, teniendo en cuenta lo que se viene el próximo domingo. Muchísimas gracias por ello. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A usted muchas gracias, Rosalina. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina,
Candente jornada política ante el inminente cierre de inscripciones de precandidaturas. La atención se ha centrado durante todo el día en los presidenciables. Esta noche se confirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato de la coalición oficial Unidos por la Patria. En la oposición, la sorpresa es el candidato a vicepresidente de Larreta. Se trata del gobernador que reprime la movilización social en Jujuy. Tenemos esta radiografía, se las presentamos y profundizamos en ella. Al volver, estamos en el noticiero. Mi historia personal es como la de casi todas las afrodescendientes que comienzan con la discriminación, con el rechazo. Uno sabe que es distinta, pero trata de integrarse, pero la sociedad en sí no te acepta. Siempre sos aquella, sos la negrita, la sin nombre. Negros. Sábado, solo por Telesur. En noticia argentina, solo horas del cierre de la lista de precandidaturas para las llamadas PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Las dos principales coaliciones han mostrado sus fórmulas. Una de ellas dijo que no va a las PASO. Vamos a verlo. Esta noche hay una definitiva sobre la coalición oficialista Unión por la Patria, quienes han decidido elegir como precandidato presidencial a Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. La decisión ocurrió durante un panorama de negociación contrarreloj entre las fuerzas políticas. Tanto el ministro del Interior, Guado de Pedro, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, declinaron sus precandidaturas. Horas antes, dijo esto. Atacar hasta esta distancia para que sea el pueblo democráticamente el único, el mejor candidato de todos, el voto del pueblo, que decida y que lo ayude a donde tenga que llevar. Y ahí vamos a alcanzar la victoria. Desde la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, aspirante a la presidencia por la coalición opositora Juntos por el Cambio, presentó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como su compañero de fórmula. Para mí es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos. El anuncio de Larreta se produce en momentos en que Morales impulsa acciones represivas contra las manifestaciones sociales en Jujuy, en rechazo a la reforma constitucional express, que recorta derechos a la protesta y acceso a las tierras para las comunidades originarias. A la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra ficha de Juntos por el Cambio, la acompañará como fórmula vicepresidencial Luis Petri, quien fue derrotado recientemente en las PASO de Mendoza, en su candidatura a gobernador. Ha sido, como ven ustedes, una jornada de mucha acción de carácter político, casi que con final de infarto. Juan Carlos Bartolota nos cuenta más desde Buenos Aires. Hola Juan, adelante, muy buenas noches. Es una noche fría la de hoy aquí en Buenos Aires, pero con mucho calor. Pero no, política nada, candente. No. Mirá, me reía Tatiana hace un rato porque
un minuto después de salir en el noticiero central aparecía esta noticia, ¿no? Sí. Si bien advertíamos que había negociaciones y conversaciones durante esta tarde, bueno, se confirmó lo que algunos veníamos sospechando, de que nada estaba cerrado, más allá de los spots de Guado de Pedro, de las declaraciones de unos y otros, el lanzamiento ayer de Daniel Scioli en un teatro de esta capital como precandidato. Bueno, más allá de todo eso, de hecho ayer el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando yo le pregunté sobre la posibilidad de que se bajara Daniel Scioli, se enojó conmigo, dijo, eso es lo que pensás vos, pero bueno, la cuestión es que las negociaciones se dieron durante toda la jornada, hasta hace un rato nada más, cuando se terminó de conformar este acuerdo que tiene el kirchnerismo con Sergio Massa, que trae ruido dentro de la coalición gobernante, sobre todo en la militancia, pero ellos son dirigentes, son los que de alguna manera tienen que marcar el cierto rumbo, porque si también se llevara solamente por la opinión de sus representados, digamos, ahí habría muchas complicaciones. De hecho, te cuento una anécdota. Durante todos estos días había sector de kirchnerismo que no estaba de acuerdo con que Guado de Pedro sea candidato y otros proponían que fuera Sergio Massa y viceversa. Es decir, no se puede satisfacer a todo el mundo y esto es lo que está pasando hoy dentro de la coalición de gobierno, dentro de la militancia. Se suceden los mensajes a través de Twitter, hay mucha gente que está enojada, que ha votado históricamente el kirchnerismo porque ven en Massa un representante más alineado con el centro, digamos, de la política y con su posicionamiento a nivel internacional más cercano a Estados Unidos, aunque en los últimos tiempos también creó buenos lazos con China a partir de su entrada al Ministerio de Economía. Y esto es lo que está viendo también, porque hay que leer, digamos, electoralmente, hay que desapasionadamente quizá leerlo, esta decisión que han tomado tanto Massa como Cristina Fernández de Kirchner, esto hay que decirlo, como Máximo Kirchner, y donde también se ha metido en la conversación. De hecho, se está hablando que hubo una conversación esta misma noche entre Cristina y el presidente Alberto Fernández, ¿no? Hoy se conocieron declaraciones, por ejemplo, del gobernador de La Rioja, diciendo que ayer en la reunión que tuvo Alberto Fernández con un grupo de gobernadores, le dijo, bueno, pónganlo a Massa y yo pongo al vicepresidente. Sería un error pensar que Agustín Rossi, que va a acompañar a Sergio Massa como candidato a vicepresidente, es un hombre del presidente. Puede ser que en la estrategia electoral de Alberto Fernández, Agustín Rossi haya de alguna manera servido para ese fin, pero Agustín Rossi fue presidente del bloque de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, fue ministro varias veces. Bueno, tiene, digamos, en su haber una pertenencia al kirchnerismo muy fuerte. De hecho, también le preguntamos días atrás de esto que se mencionaba, que él era candidato al presidente, y él dijo, yo no soy candidato de nadie, tengo militancia. Mi militancia fue junto a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, y la acompañé a Cristina en todos los momentos difíciles cuando fue perseguida por la justicia. Bueno, esto habla de la pertenencia de Agustín Rossi a ese sector. No, puede haber sido desplazado de algunas decisiones, sí, esto es cierto, dentro del entorno del kirchnerismo, pero él se considera un hombre del kirchnerismo y la verdad que su historia lo ubica en ese lugar. Por lo tanto, bueno, también hay que hablar, Tatiana, de que esto forma parte de una alianza, como te decía en un principio, donde Cristina Fernández de Kirchner no ha aceptado que sea Sergio Massa, lo ha, de alguna manera, forma parte de la decisión, y de una decisión muy importante. Sergio Massa es más competitivo, esto es lo que se explica dentro de las filas de Unión por la Patria a esta hora. Es más competitivo que los otros que aparecían en el panorama, como Guado de Pedro, que era un buen candidato, pero un sector de la militancia, sin duda que representa una imagen que después, si querés, vamos a hablar de lo que significa o que hubiese significado Guado de Pedro como candidato, pero hay que ganar la elección y esto es lo que te dicen dentro de Unión por la Patria. Claro, y del otro lado, la oposición, Larreta, confirma el candidato a vicepresidente, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, pero Tatiana, que reprime ahora se le complica. Que reprime a la población
y que ha hecho una reforma constitucional express. De alguna manera, hace algunos días lo conversábamos, Juan, y yo te preguntaba cuánto de política electoral tenía esa decisión de Morales, y bueno, ahí está el resultado. Pero ahora se les complica a Juntos por el Cambio, porque lo que te quería explicar, antes eran dos modelos muy disímiles y ahora Sergio Massa le compite parte de ese electorado que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, no Patricia Bullrich, pero sí Horacio Rodríguez Larreta, va a tener que pelearla de otra manera. Si bien ellos todavía no definieron quién va a ser en definitiva sus candidatos, vos sabés que desde Juntos por el Cambio ya se está hablando si no sería necesario evitar las PASO, que haya un acuerdo final entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y definir un solo candidato de unidad. A esta hora, cuando faltan 24 horas para que un poquito más, de 24 horas para que se cierre la inscripción definitiva ante la justicia electoral. Me hace acordar mucho, salvando las distancias, a esa decisión que tomara Cristina Fernández de Kirchner en el 2019, cuando lo propuso Alberto Fernández. Nadie se lo esperaba. A Sergio Massa de alguna manera sí había sectores que lo esperaban, pero en las últimas horas fue realmente una sorpresa y si se quiere, un volantazo en la estrategia política, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Hay informaciones que avanzan tan rápidamente y ahora hay noticias también de medios locales que Juntos por el Cambio han hecho una reunión de emergencia tras este anuncio de Sergio Massa a la candidatura. Así que bueno, el fin de semana muy pendientes de ello. Juan, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches. Para el análisis nos acompaña Paula Clacrocho, socióloga, doctora en historia, profesora en la Universidad Nacional de Avellaneda, coordinadora del capítulo de Argentina de la Red en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña desde Argentina. Paula, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme a charlar de la realidad argentina tan compleja por estos momentos. Y tan cambiante en las últimas horas en términos políticos electorales. Bien, estabas escuchando el reporte que nos entregaba Juan Carlos, nuestro corresponsal. ¿Cuál es tu visión acerca de por qué el elegido de estos candidatos, que eran hasta hace unas horas precandidatos de la nueva coalición Unidos por la Patria, es ahora Sergio Massa? Es todo tan nuevo, hasta el nombre nos cuesta. Es Unión por la Patria, el ex Frente de Todos y Todas. Es muy difícil, como vos dijiste, Tatiana, son noticias que acabamos de enterarnos todos y todas en este último ratito. Hay que seguir digiriendo, pensando, reflexionando. Juan Carlos Bartolota dio un informe muy completo, muy acabado. Pero pienso que la única explicación racional tiene que ver con que, bueno, que es un candidato que mide más, que tiene más posibilidades, que es un personaje más conocido, que responde también en parte a una parte importante de los gobernadores e intendentes, que tienen un peso muy importante. Una parte de ellos viene del peronismo más tradicional, pero bueno, esto también deja muchos heridos y heridas en el camino, porque hay una parte muy también importante, grande, que se referencia con los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, que nos hemos sentido muy decepcionadas con el rumbo que tomó este gobierno, que prometía volver y volver mejores después de los 4 años de desastre del macrismo, de ese gobierno de la cúpula empresarial argentina, extranjerizante. Y bueno, este gobierno, digamos, ahora teníamos las expectativas de poder ir con una opción que profundice el camino que a Alberto Fernández le costó tanto tomar. También sabemos y decimos y repetimos que seguramente de haber seguido gobernando la derecha hubiéramos estado muchísimo peor y que hubiéramos muerto como moscas durante la pandemia, pero la realidad es que no se pudo retomar aquel proyecto de justicia social, de redistribución de la riqueza, de mayor grado de soberanía, difícil en algunos aspectos, tal vez en la cuestión de la integración regional, se pegó un volantazo con respecto a la política de Macri, pero bueno, estoy hablando del gobierno que tenemos,
porque realmente, bueno, la expectativa estaba puesta en poder ir hacia una opción que profundice, pero la realidad nos indica otra cosa. Del otro lado tenemos realmente opciones que están compitiendo a ver quiénes son más fascistas. Todos los candidatos y candidatas que están en la oposición de derecha, que bueno, también están muy bien posicionados, lamentablemente, de cara a octubre, incluso a la ultraderecha abierta no lo quiero ni nombrar porque es un personaje que nombrándolo le hacemos más propaganda, pero bueno, este señor de los pelos despeinados que también supo captar una parte con sus gritos y su descontento, aunque es más del establishment que ningún otro, pero viendo lo que hay enfrente también, bueno, desde el peronismo, las bases electorales, muchas terminarán alineándose y votando esta opción, que bueno, nos merece muchas críticas, pero que es un poco la explicación que te puedo dar ahora. Sí, Paula, con respecto a lo que se había dicho desde días atrás, sería la vicepresidenta Cristina Fernández, líder natural, histórica del movimiento popular del país que los aglutina a todos. Era prácticamente esperando que ella hiciese un guiño con respecto a alguno de estos precandidatos, y se había pensado que era Guado de Pedro. ¿Qué crees que fue lo que sucedió? ¿Es un candidato, digamos, en la pregunta con claridad, es un candidato que acompaña y que acoge la vicepresidenta Cristina Fernández, Sergio Massa? Y evidentemente hay un acuerdo en el que Cristina estuvieron todo el día discutiendo, debatiendo en el Congreso Nacional, donde Cristina es presidenta del Senado como vicepresidenta de la Nación. Cristina es la líder indiscutible del kirchnerismo y del peronismo en su conjunto, pero bueno, tampoco tiene, como diríamos acá en Argentina, la vaca atada. Hay que congeniar con múltiples espacios. Ustedes saben que a la hora de cerrar negociaciones hay amenazas de rupturas, hay elementos que bueno, no los iremos algunos conociendo en el transcurso de los días, otros no sé si los podremos conocer, pero seguramente fue la prenda de unidad que pudo encontrar para contraponer a los que hay enfrente, que realmente son Drácula, son Frankenstein, son lo peor. Vos mencionaste recién con el corresponsal Juan Carlos lo que está pasando ahora mismito en Jujuy, este señor Gerardo Morales, que va de candidato de vicepresidente de Larreta, que además se dicen las supuestas palomitas de lo que es Juntos por el Cambio, y están, como decíamos antes, compitiendo a ver quién es más fascista. Llevan a Pichetto también como candidato en sus listas, que es también un señor que no se cansa de discriminar a todas las personas que vivimos en América Latina. Y Gerardo Morales realmente reprimió estos días, nos traían imágenes de Jujuy que nos rememoraban a la última dictadura cívico-militar genocida, unas atrocidades que son una muestra de lo que están dispuestos a hacer si gobiernan, y además lo muestran como una virtud y como eje de campaña, porque lo hacen ahora mismo mientras se está presentando como vicecandidato a vicepresidente junto con Larreta. O sea que esa represión es parte, lamentablemente, de su campaña. Espero que el pueblo argentino no tenga la claridad de no acompañarle. El pueblo jujeño tiene claridad. De hecho, hoy Morales convocó una marcha en apoyo a la paz, pero era un apoyo a Morales y no había casi nadie. El pueblo jujeño está en pie de lucha. Pero bueno, pienso que va a haber conflictos también al interior de Unión por la Patria. Ya hay candidatos como, por ejemplo, Juan Grabois, que hace unas horas nada más había dicho que se retiraba, que declinaba su candidatura a las PASO porque iba a apoyar a Guado de Pedro, absolutamente como lo venía diciendo, y bueno, y ahora tuvo que salir a decir que sí, que se va a presentar a las PASO, porque bueno, el proyecto que un poco expresa Massa dentro de Unión por la Patria no es el que una parte grande que nos referenciamos en el kirchnerismo queremos, deseamos y consideramos que es lo mejor en este momento de la Argentina, a pesar de que Massa se ha comportado respetando los pactos en estos tiempos con Cristina, con Máximo, se ha mostrado dialoguista.
ha asumido bastantes retos para generar unidad, pero ha ido a China también, con lo cual esos alineamientos que no ha escondido, o mejor dicho, los Wikileaks se los han develado, ¿no?, ante la opinión pública acerca de sus acercamientos a la Embajada del Norte y demás. Ahora muestra otra cintura política desde el cargo que ocupa como ministro de Economía. Hace poquito viajó a China, estableció varios acuerdos importantes. La Argentina también está pidiendo entrar a los BRICS. O sea que, bueno, esperemos que Sergio Massa, en todo caso, pueda respetar un programa que surja de común acuerdo, que no signifique retornar al alineamiento automático con los Estados Unidos y que no vaya para atrás con los procesos de unidad que estamos pudiendo volver a construir en la patria grande. Eso realmente sería una picardía, pero bueno, sobre todo esperamos que no gane la derecha, porque ahí sí que nos esperan años muy duros, de mucha represión, de mucho hambre, de mucho ajuste, y bueno, y mira lo sucedido. Igual la verdad, Tatiana, que todo está transcurriendo en estas horas y tendremos que seguir analizando por estos días, como mañana sobre todo es el día clave, que se terminan de cerrar las listas, y bueno, seguir analizando un poco más con otras dimensiones. Claro, con otros ingredientes al tener el panorama totalmente claro. Lo que decías con respecto a lo que se viene en caso tal de que regrese la derecha acompañada de la extrema derecha, una radiografía de esto es lo que sucede en Jujuy por estos días tan doloroso, tan lamentable. Paula, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Tatiana. Un abrazo. Gracias, Paula. Adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, semana pasada por retrocesos y avances para el gobierno. La reforma laboral prometida por el Ejecutivo se hundió en el Congreso por estrategias de la oposición. Sin embargo, fue aprobado el presupuesto más alto en 20 años para la educación. Y además, el presidente Petro denuncia desde Europa un golpe blando en su contra. Lo analizamos al volver en Es Noticia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Fanáticos del deporte, Telesur te invita a seguir de cerca la cobertura de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, desde el 23 de junio hasta el 8 de julio. Disfruta de 37 deportes y más de 50 disciplinas. Únete a nosotros y vive toda la emoción. Sé testigo de los mejores momentos, solo por Telesur. Noticia Colombia, el gobierno declarará emergencia económica y social en el departamento de La Guajira para así enfrentar la crisis que existe en esta región del norte de Colombia. En tanto, trabaja para impulsar la reforma laboral y legalizar el comercio de cannabis para el uso adulto, ambos proyectos bloqueados por el Congreso en esta legislatura que ya termina. Desde París, donde participa en la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial, el presidente Gustavo Petro confirmó que atenderá con urgencia la crisis social y económica que se vive en La Guajira. En primerísimo lugar, el agua, ese es el eje fundamental.
Los niños y niñas que mueren es por la falta o la mala calidad del agua. Segundo, la salud, tema más general. Tercero, la base económica que pudiese hacer sostenible la presencia de los pueblos guayú, indígenas y la población en general en el territorio guajiro, que va a ser muy afectado por la escasez precisamente. A la par, el gobierno del cambio lucha por alcanzar los proyectos que prometió en campaña. En la próxima legislatura, el 20 de julio, presentará nuevamente con algunos ajustes la reforma laboral y el proyecto que busca hacer una reforma constitucional para regular la comercialización del cannabis. Lo anunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras la derrota de ambas iniciativas en el Congreso el pasado 20 de junio. La reforma, que busca proteger y reivindicar los derechos laborales, se hundió por falta de quórum. Los partidos de Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, Conservador y de la U no asistieron al debate. Aunque podrían admitir estos proyectos vía decreto, el gobierno apuesta al debate de ideas, tal como se ha hecho, señaló el ministro Velasco, con una reforma tributaria, el Plan de Desarrollo Nacional, el Reglamento de la Jurisdicción Agraria y otros proyectos aprobados en esta legislatura. Todo lo que sea mejorar las condiciones laborales para los trabajadores colombianos se buscará como opción, pero creemos nosotros que una reforma debatida ante la opinión, debatida ante los sectores productivos, debatida ante los sindicatos, ante los sectores que hacen un trabajo informal, tiene mucho más fortaleza si sale como ley que si sale como decreto. El presidente Petro señaló que la negativa de la oposición parlamentaria a debatir demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. No fueron capaces de darnos un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajador, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida. ¿Por qué protegerlos laboralmente era un pecado en la sociedad colombiana? Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo y 35 organizaciones sindicales del país suscribieron un acuerdo colectivo después de 4 meses de negociaciones. Acabamos de suscribir un acuerdo con las organizaciones sindicales del sector público, de primero y de segundo grado. Un acuerdo para cerca de 1.3 millones de empleados públicos del país. Un acuerdo que ha costado cerca de 2.6 billones de pesos. 2.6 billones de pesos que significan ingresos a las familias de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado. Por otra parte, el gobierno celebró la aprobación en Senado esta semana del proyecto de ley que establece la gratuidad universal para las matrículas de pregrado en las universidades públicas. El proyecto pasará a ser sancionado por el presidente. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Eduardo Celis, integrante de la Fundación Paz y Reconciliación. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Luis Eduardo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Tatiana, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Telesur y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo sobre los temas de Colombia. Muchísimas gracias. Primero, sobre la anhelada y además prometida en campaña reforma laboral del presidente Petro, con la que se aspiraba, bueno, por lo menos a reivindicar un poco a la clase trabajadora del país. Lo veíamos en el informe, fue hundida por estrategias de distinta índole de partidos políticos tradicionales, de la derecha y la extrema derecha. ¿Qué posibilidad hay entonces ahora que se vuelva a presentar en la próxima legislatura, como se ha prometido por parte del gobierno? No, ese es un tema muy importante en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras colombianas han perdido en derechos que habían conquistado legítimamente en las últimas décadas y en los últimos 20 años han ido para atrás muchos de esos derechos. Entonces el gobierno va a insistir, por supuesto, el presidente Petro tiene ese compromiso, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, tiene ese compromiso de insistir en el Congreso. Es evidente que hay un sector político, como tú lo mencionas, de derechas en Colombia que no quiere los derechos de los trabajadores, que ha cercenado esos derechos en los últimos 20 años, pero hay un anhelo y una necesidad, entonces el gobierno va a insistir y con seguridad que va a avanzar en la próxima legislatura.
Sin embargo, lo que vemos es que en la próxima legislatura va a pasar exactamente lo mismo. El pacto histórico, esta coalición que buscaba la democracia sobre la extrema derecha que llegó al gobierno, pues precisamente por eso llega, pero luego se quiebra, en particular por esta reforma laboral, porque detrás de ello están los grandes conglomerados, corporaciones empresariales de Colombia, es decir, sectores que se mueven entre lo empresarial y lo financiero, y detrás de ellos los medios de comunicación. Así que posibilidades hay de que no se repita la historia. Pues yo creo que vamos a insistir en que se requiere un debate en el Congreso, se requiere que las posturas sean claras. Ha habido juegos sucios, si se me permite la expresión, al no permitir los quórums, al hacer sabotaje. Como lo dijo el presidente, no ha habido un debate a fondo sobre estos proyectos, ni el laboral, ni el de salud tampoco, todos han sido tergiversaciones. Entonces yo creo que el gobierno va a insistir y creo que buscando una concertación en el Congreso se podrá avanzar. Sí, ahora el presidente ha dicho que efectivamente se va a presentar, pero le ha ripostado esta oposición, la mayoría de ellos congresistas uribistas, que esta reforma laboral prácticamente dejaría en ruina a la clase empresarial, a los empleadores, a la clase más pudiente del país. ¿Cuánto hay de manipulación en esto? ¿Cuánto hay de verdad, si es que realmente hay un poco, y de alguna manera podría afectar el bolsillo de los empleadores en Colombia? ¿Cuánto hay de realidad en esto? No, yo creo que aquí hay una manipulación. Es evidente que hay unos grupos empresariales poderosos que creo que pueden ir a ese debate de manera transparente. Creo que hay que superar la voracidad de concentrar el ingreso. El ingreso y la riqueza en Colombia es de las más concentradas del mundo, lo cual nos hace un país tremendamente inequitativo. Entonces yo creo que sí es posible ir a una redistribución de los ingresos. Y lo que se está solicitando no es ninguna extravagancia ni va a arruinar a nadie. Son derechos legítimos de los trabajadores y las trabajadoras que es posible realizarlos en medio de unas políticas que viabilicen eso, ¿no? Políticas de equidad, de redistribución. Entonces yo creo que hay que ir a ese intercambio, a ese debate, pero aquí se han utilizado, digámoslo, temas para asustar a los trabajadores. También es cierto que hay un mundo enorme de informalidad, de pequeños empresarios que deben, digámoslo, concurrir a este debate. Y los medios de comunicación, el papel que han jugado con respecto a ello para no ayudar a la comprensión de lo que significa la reforma laboral. Yo creo que sí, en general los medios de comunicación no han contribuido mucho a enriquecer el debate, sino que más bien han contribuido a generar esos fantasmas de que esta reforma va a arruinar al mundo empresarial y a los pequeños y medianos empresarios, lo cual yo creo que es totalmente absurdo. Yo creo que es una reforma que lo que trata es de generar derechos que se han perdido, las horas extras, los dominicales, cosas básicas que no van a arruinar a nadie. Y por supuesto los grandes medios de comunicación no han ayudado a generar ese debate y a enriquecerlo, sino más bien a la tergiversación. Luis Eduardo, ¿podría ser incluso como parte de un capricho político del expresidente Uribe y de sus seguidores, dentro del Congreso, por supuesto? Sí, yo creo que el uribismo se opone a todas estas reformas, no solamente al tema laboral, sino al tema de salud, al tema pensional. Por supuesto, yo creo que son debates que hay que dar en el Congreso, allí es donde se decide. También son debates que hay que dar en la sociedad. Pero sin duda que el uribismo es la fuerza que no quiere que esas reformas pertinentes vayan hacia adelante. Y cuando nos hablas de la necesidad, la pertinencia de que estas reformas sean debatidas dentro de la sociedad, cuando bien lo recordabas con unos medios de comunicación que no acompañan el proceso, sino que siempre están viendo todo lo negativo de este gobierno, mañana, tarde y noche, ¿qué hacer? ¿Cómo romper entonces ese escenario y buscar otros para que se comprenda la realidad de lo que se está viviendo en el país? Pues yo creo que es más que evidente que no podemos generalizar. Los medios de comunicación también hay cierto nivel de pluralismo. Pero también hay que decir que muchos grandes medios de comunicación están ligados a intereses económicos, a intereses empresariales, lo cual es nefasto. Pero también hay un grupo de medios pequeños, medianos, regionales, locales que hay que fortalecer, pero sí hay un debate sobre el uso de la comunicación para agenciar intereses económicos de minorías.
Y por último, lo que ha dicho en todo este contexto, con esto que nos estás diciendo, lo recordamos, lo teníamos además en titulares, el presidente Petro lo ha dicho en Colombia, lo dice ahora de nuevo en Europa, con distintos encuentros con jefes de Estado y líderes mundiales. Lo que hay en Colombia es un golpe blando en contra del gobierno con distintas estrategias. Esto dentro de Colombia, en Bogotá, ¿esto cómo se vive y cómo se recibe en el análisis político? No, yo creo que es evidente que hay una oposición que no, digamos, lo que está en su legítimo derecho de movilizarse, de protestar, de oponerse. Eso está en el marco de la democracia. Lo que no está en el marco de la democracia es tergiversar, sabotear, entorpecer el funcionamiento del Congreso, por ejemplo. Pero sí es evidente que hay en curso una lucha política y lo que se requiere es que esa lucha política se dé de manera civilista. Y si tú ves las movilizaciones tanto de los que apoyamos al gobierno como de la oposición han sido tremendamente pacíficas, a diferencia de lo que ha sido la tradición colombiana, que siempre la protesta está ligada a la violencia, el sabotaje. Entonces, es evidente que estamos en una lucha política y lo que hay que darle es de manera democrática. De manera democrática, sin duda. Sí, ese es el juego de cuando se anhela ir por los caminos democráticos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, por ese análisis. Muy buenas noches. Bueno, Tatiana, a ti, un abrazo para ti. Para un abrazo, muchas gracias. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes en El Noticia. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño por una reflexión de lo que está pasando en Colombia, porque la reforma laboral planteada por Gustavo Petro no podrá aplicarse inmediatamente. Por ahora, al menos está planteada así. Eso ocurrió esta semana y para algunos es como si se ocurriese un traspié y para otros como una prueba más de que la derecha y las élites económicas no dejarán que sus privilegios sean tocados y trastocados por ningún gobierno. Y al mismo tiempo en Bogotá hubo movilizaciones en apoyo al gobierno y también en contra del gobierno. Y con ello, la intensificación en la disputa política marca ya lo que serán los próximos meses, que para muchos también es la expresión del denominado golpe blando. ¿Quién se perjudica con esta situación?